Cuando Jesús iba camino a su casa, como un bombillo que se le prendió, y él entendió por revelación que no era necesario que Jesús llegara a su casa, y él salió al encuentro de Jesús y le dijo: no tiene que entrar, solamente di la palabra y alejo el criado sanará. Pero hubieron otros que dijeron: yo no necesito que él hable, yo necesito tocar el borde del manto, porque al final lo que no da acceso al poder de Dios es la fe. Por eso hay gente que puede estar tocando a Jesús, sus cabellos, sus vestiduras, y no sale nada de él. A Jesús nunca le llamó la atención la acción de la gente, si no venía respaldada y motivada e impulsada por la fe. No te pongas a orar por mujer si tú no estás dispuesto a pararte de ahí a pedir el WhatsApp. Según el evangelista Marcos, capítulo 2, versículo 1, amén. Allí estaremos hablando de lo que Dios tiene para esta casa, amén. Aleluya. Quiero hablar acerca de la fe que produce o que arrebata milagros, amén. Todos sabemos que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y todos sabemos que Jesús dijo que como tú creas será hecho, dando a entender que hay una posibilidad de que yo necesite el mismo milagro que otro necesita, pero él puede creer de una forma y yo de otra, aunque tengamos el mismo milagro. ¿Estamos aquí? Por eso la Biblia enseña que dice que había uno que tenía un siervo en su casa enfermo. Y él dijo: Señor, si tú vas a mi casa y oras por él, él se sana. Pero en el camino, cuando Jesús iba camino a su casa, hubo como un bombillo que se le prendió. Y él entendió por revelación de que no era necesario que Jesús llegara a su casa. Y él salió al encuentro de Jesús y le dijo: no tiene que entrar, solamente di la palabra y alejo el criado sanará. Dando a entender que él entendió y creyó por la revelación del Espíritu que con el simple hecho de Jesús desatar una palabra, la sanidad que él necesita para su siervo iba a ocurrir. Pero hubieron otros que dijeron: yo no necesito que él hable, yo necesito tocar el borde del manto, y con tocarlo yo voy a recibir lo que yo necesito. Por eso Jesús dijo: no importa cómo tú creas, lo importante es que crea, porque al final lo que no da acceso al poder de Dios es la fe. Por eso hay gente que puede estar tocando a Jesús, sus cabellos, sus vestiduras, y no sale nada de él. Pero hay una que dijo: si tan solo yo toco el borde, que si del manto del Mesías seré sana. Y al instante de ella tocarla, el poder que estaba en Jesús, que nadie había activado, ella lo activó. Porque hay poder disponible para todos, pero no todos tienen la capacidad de activar y acceder a ese poder para que los beneficie a ellos. ¿Estamos aquí? A Jesús nunca le llamó la atención la acción de la gente, si no venía respaldada y motivada e impulsada por la fe. Por eso Jesús veía gente que lo tocaban y a él mejor le molestaba esta gente tocándola. Pero cuando alguien tocó con un toque acompañado de fe, te estoy diciendo que la acción que tú estás haciendo, lo que va a provocar que traiga resultado, eso que tú estás haciendo, es que por la fe a lo que él dijo, tú tires la red por la palabra que él dijo. No se trata de caminar sin fe, se trata de caminar acompañado de una fe genuina en lo que él dijo. Por eso que la fe es, no es que viene. Alguien tiene que entender aquí que la fe no viene, porque la fe no es un ave que viene volando. La fe es, ¿por qué es? Porque en el momento que escucho la palabra se crea dentro de mí, y lo que está dentro, nada interno puede tocarlo. Te estoy diciendo que nada externo tiene el poder para impedir que tú creas en él. Si el diablo no pudo impedir que tú oigas, ya hay problema. ¿Cómo se convierte si no hay quien le predique? Porque si no hay quien le predique, no hay quien crea. Te estoy diciendo a ti que la fe no viene. ¿Por qué? Porque algo que viene en el camino puede ser obstaculizado. Hay peticiones que pueden venir como la de Daniel, que en el camino hay demonios
se pueden oponer, pero la fe no. Porque la fe no se genera en el cielo, se genera adentro. Se crea adentro cuando tú escuchas que Dios te dice: yo haré de ti una nación grande. Nadie puede impedir que Dios te hable. Y nadie puede impedir que lo que se creó dentro se manifieste. Te estoy diciendo que solamente hace que Dios hable. Y si Dios habló, Él lo va a hacer. Por eso que lo más importante de la vida del creyente es que Dios hable. Pero Dios, como un inversionista, Dios no le va a hablar a gente que son muñecos. Dios le va a hablar a gente que Él sabe que lo que Él le dijo van a accionar en eso. Te voy a decir algo que no te ofenda. Deja de estar orando por un carro si tú no estás dispuesto a sacar licencia ni aprender a manejar. No. Te estoy diciendo que no te pongas de rodillas a orar por algo que cuando tú te pares de ahí no va a luchar por eso que está pidiendo. Dice que Nehemías le dijo: yo siento a Dios aquí. Le dijo: ponme en gracia delante del rey, pero no se quedó escondido. Cuando el rey le pregunta: ¿qué tiene? ¿Por qué está triste? Él cogió valor y dijo: estoy triste porque el pueblo está en afrenta y necesito que tú me des todos los recursos para ir allí a construir y a restaurar los muros que están derribados. Te estoy diciendo que cuando tú ores por algo, cuando se te presente la oportunidad de hablar y de accionar a favor de eso que oraste, no te quedes como una mueca. No, párate en acción. Si tú oraste por tus hijos y llegó de madrugada medio tocado por Dios, aprovecha y ponle la mano y profetízale. No te pongas a orar por mujer si tú no estás dispuesto a pararte de ahí a pedir el WhatsApp. Fuera alabanza aquí. Ni le pidas Señor a Dios para que después que Dios te confirme que esa es, y que está con un titubeo, y que cuando me comprometo asustado. ¿Para qué te pones a pedirle a Dios cosas que tú no estás dispuesto a pagar el precio por eso cuando Él te lo dé? Porque hay victorias que no dependen de Dios, sino un conjunto de Dios y el hombre que le crea a Dios. Porque por más que Dios quiera evitar que los egipcios maten al pueblo, el pueblo no puede avanzar hasta que Moisés no extiende la vara. No hay gente entendiendo aquí, pastor. Te estoy diciendo que hasta que tú no extiendas la vara, no va a venir el viento que va a soplar para dividir las aguas a la derecha y a la izquierda, para que tú camines en seco. Tú vas a caminar en seco por el medio del mar, por lo que Dios dijo que va a hacer contigo, pero tienes que tender la vara. Y Moisés con la vara en la mano. Me estoy imaginando gente aquí que tienen lo necesario para permitir que los caminos se le abren y no lo están usando. Y están echándole culpa al diablo y diciendo: Dios se olvidó de mí. No es que Dios se olvidó de ti, ni que el diablo es más poderoso que el Dios que te llamó. Lo que pasa es que tú tienes la vara, pero la tienes parada. Tienes que extender la vara. Tienes que extender lo que Dios te dio. Tienes que accionar en lo que Dios te dijo que camine. Porque hay gente que hasta que no suelten lo viejo, lo nuevo de Dios no va a venir. Y a veces no me refiero a lo viejo de casa vieja, de marido viejo. Me refiero a mentalidad vieja. Porque Dios no va a echar un vino o una revelación nueva en una mente retrógrada. Porque dice: tengo muchas cosas que enseñarle y difícil de enseñárselas, pero ya hace tiempo que ustedes deberían de ser maestros y todavía son alumnos. Y el problema es que hay cosas profundas que tengo que revelarles, pero no puedo. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de manejar lo básico, mucho menos lo difícil. Si tú no aprendes a sumar, restar y a dividir, no puedes aprender fracciones. Usted está aquí o se fue. Y por eso tú ves gente que pasan 30 años y están en el mismo lado que se convirtieron. Y el problema no es que el cielo quiere tenerlo ahí, porque el cielo dice: tú fuiste llamado a ir de gloria. ¿Y por qué hay gente que van en desgracia? Es que el problema es que no te pueden pasar segundo, porque en segundo hay fracciones. Y para tú saber fracción, tienes que saber dominar suma, resta y división. Y todavía tú no lo dominas. Entonces dicen: ¿para qué el nivel que tú quieres ir y que te gustaría ir no se va por cuánto tiempo tú vengas a la clase? Porque el problema no viene en la palabra ni quién te la da. El problema está en quién la recibe. Y tú ves gente, mire, no hay gente que reclame más que una tierra llena de caldo. Yo me voy de aquí. Levante la mano que ya se están bajando la mano. Diga santo aunque sea. Ay, yo me voy de aquí. ¿Por qué? Porque aquí yo no crezco.
aquí no me dan parte. Yo aprendí algo de la historia de José. Y es que José, donde quiera que lo ponía, daba resultado. En la Biblia de la historia de José, usted nunca va a escuchar de que una queja de José. Ay, ¿por qué me pusieron aquí? José lo ponían aquí a regar el agua en la mata. Y él decía, Señor, bendice esta mata. Míreme, donde quiera que te pongan es un escenario para tú demostrarle, no con queja, sino con resultados que tú mereces estar en otro lugar. A José no lo pusieron como mayordomo porque él dijo, yo soy bueno administrando. Él dijo, no, él dio resultados. Y Potifar dijo, este muchacho es distinto a los demás esclavos. Aunque es agua como los otros, los resultados son distintos a los otros. Porque cuando el dedo de Dios te señala, las manifestaciones te van a seguir. Porque es más fácil creer y caminar por fe de lo que él dijo, que yo utilizar mis recursos y mis habilidades a mi favor. Vale más un llamado que Dios escogió y que esa persona camine en la directriz que Dios le dio, que tú tener una data toda para ti, para que te graben hasta los chistes que haga. ¿Usted está aquí o se fue? La calidad puede ser de 2000 HP, no sé de esa cosa. Pero donde Dios nos puso, no podía haber. Lo que te va a hacer elegible para Dios ungirte a ti, no es lo que tú hagas o lo que tú quieras hacer. Yo le voy a decir algo. Hay gente que no están ungidas y tienen más disposición a sacrificar más que los ungidos, y aún así Dios no los unge. Y Pedro, ¿qué dijo? Wow, este hombre se ve que está dispuesto a ir para los montes 7 días. Lo que te hace elegible no es la capacidad que tú tengas de sacrificarte. Él dijo, veo en tu corazón que hay prisión de amargura, y que tú quieres la unción para ser el centro de atención de la gente que te rodea. Y lamentablemente aquí no hay gallo, aquí no hay espectáculo, aquí hay cielo ungido, que fueron ungidos para servir al pueblo a través de lo que Dios puso en él. Aquí hay gente que tiene más valor que otra, que hay barro dispuesto a dejar que la gloria lo llene para manifestarle en un pueblo necesitado. Diga conmigo fe. Ellos hay distintos niveles de fe. No hay forma de usted poder accionar y activar el poder de Dios si no es por la fe. Y cuando lo activa por la fe, tiene que mantenerlo por la fe. ¿Por qué Pedro se hundió? Porque no había poder y no era el Hijo de Dios que estaba ahí. Ellos hay poder disponible. Y a veces Dios puede estar en el culto, pero la fe de la gente es lo que va a hacer que se manifieste ese poder que está ahí. Míreme, Jesús fue a Nazaret en persona. Hay gente aquí que está yendo. Y cuando llegó, yo siento hablar lengua hace rato, pero no hablo para que no crean que lo estoy manipulando. Y cuando llegó Jesús a Nazaret en persona, ¿sabe quién era Nazaret? Pregúnteme, ¿qué era Nazaret? La tierra natal de Jesús, donde Jesús se crió. Donde allí vivían la gente que compartió y convivió con Jesús desde pequeño. Por ende era gente que aparentemente más lo conocía, pero menos revelación de él tenía. Hay gente que se criaron en el evangelio y conocen los versículos, pero no tienen revelación de él. Y por eso cuando alguien se para a profetizar, cuestiona lo profético, porque hay cosas que no se revelan por conocimiento. Dice, Padre, gracias, porque este evangelio, este tesoro, se lo escondiste a los sabios. Todo el que viene hablando y que la liberación siempre tiene unos códigos raros. A esa gente Dios le escondió, le puso un velo para que no vean los misterios del reino. Y si se lo revelaste a quién, a unos de estos niños. Entonces la gente que más conocía de Jesús, que sabía cuál era la paleta que le gustaba, la comida, el juego que más le gustaba, que jugaron con él, que andaban, que crecieron con él. Ahí había gente que tal vez Jesús le hubiese regalado los muebles un año antes. Y decían, pero ¿cómo es posible que este que estaba en mi casa y que estaba allí sirviéndome, dice que ahora que él es profeta, que ahora él dice que es Mesías? Si Dios te quitara el velo y tú pudieras ver quiénes son la gente detrás de esa carne, tu actitud de honra cambiara. No lo voy a decir porque estoy predicando y lo dice el pastor Samuel Tavera, pero yo digo, Samuel es un hombre de Dios que la gente no tiene acceso a ver a veces lo que lee. Y por eso, miren, mientras más de Dios la gente más deshonrada es. Y Jesús dijo, no hay profeta con honra en su tierra. No es que no hay profeta, hay,
la honra es escasa. Porque mientras más lo conozco, menos lo respeto. Porque mientras más lo conozco, más vulnerable delante de mí, menos creo en su llamado. Y ese es el problema, que a veces la gente de más confianza tuya son los que menos creen en ti. Y a veces tú crees que ellos deben creer en ti y son los que más tú deseas que crean y no van a creer. ¿Usted está aquí o se fue? Al contrario, son los que más van a criticar tu mensaje. Tú los llevas para que te acompañen y de atrás están ellos mirando, y cuando se van, profeta, fuego, de que se juntan con otros, una mueca. Yo he dejado de andar con gente que son bomberos, que tú te prendes y ellos te apagan. ¿Usted está aquí o se fue? ¿Cómo es posible que tú andas conmigo y tú no camines la loquera que yo estoy caminando? Y todo el mundo prendido y tú dices que allá como una vela apagada. Uno a veces anda con gente, Samuel, que lo que son es chupa sangre de tu unción. Y cuando te preguntan de ti referencia, porque andan contigo, güey, háblame de Ezequiel, ¿cómo es el profeta? No, muchacho, no lo invite. Ese tipo nada más es humo y mueca. Todo lo que tú ves en las redes, esos son los cortes más duros que él tiene, pero de 31 que pega. Samuel, Ezequiel no es personal, yo no. Pero hay gente así, hermano. Dice que el íntimo de la confianza de Jesús, Salmo 41:9, era Judas. Aquí nadie alaba ahora. La gente que se supone que debería de honrarte más, que tú escogiste, que tú llamaste, que tú pusiste, que tú formaste, que tú enviaste, dice, levantó contra mí su calcañal y me hirió. ¿Qué está diciendo? Que la gente que va a causar herida profunda en ti no son de lejos. Son la gente que más en el corazón tú lo tienes apretado ahí. Son gente que tú le tenías tanta confianza como Jesús le tenía a Judas. La gente cree que Jesús, no fue que Jesús sabía todo. Jesús se le fue revelando algunas cosas por porciones. No voy a entrar en ese debate ahora. Pero cuando Judas fue a traicionar a Jesús, y Jesús ya sabía, era porque se le había revelado, pero Jesús no sabía cuál era el que iba a traicionarlo. ¿Y usted sabía algo? Que Jesús llamó a Mateo, y Mateo era cobrador de impuestos, sabía de contabilidad. El que calificaba para ser tesorero no era Judas, era Mateo. ¿Qué enseña esto? Dos cosas. Que a veces el abogado tiene que sentarse a escuchar el pollocero, porque la unción no respeta capacitaciones terrenales, sino escogimiento divino. Y cuando Dios te escoge, aunque tú seas más chiquito, ellos tendrán que tragarte delante de ellos y ver cómo Dios te levanta como las águilas. Y mientras más te critican, más te señalan, más te acusan, más Dios te usa, y más Dios te eleva, y más Dios te expande. Te voy a decir algo, sin viento contrario las águilas no se elevan. Te estoy diciendo que las adversidades presentes no son comparadas para la gloria futura que Dios va a manifestar utilizando ese levantamiento. Tú tienes que entender que el levantamiento de hoy es la plataforma que Dios está usando para elevarte mañana. Te estoy diciendo que los que siembran con lágrimas vendrán con regocijo cantando después de ver los resultados. Te estoy diciendo que si Dios te pusiera a ver un flashback de quién tú serás mañana, y de que lo que te está provocando lágrimas hoy, mañana va a ser la causa de tu alegría, tú estarías festejando desde ahora y te secarían las lágrimas y dijera, yo no voy a llorar por algo que me va a hacer tan bien, por algo que me va a dar tanto beneficio. Si Judas no te vende, no te crucifica. Si no te crucifica, no resucita. Te estoy diciendo que tal vez lo que hoy es tu peor temporada será la puerta para que tú entres a tu mayor temporada, que nunca jamás se habló de ti. La comodidad no se hizo para gente elegida. Me voy de aquí. Hay gente que quiere que Dios le coja y el primer round, el primer, como lo hacen los betas, que le dan el primer remo, el primer chacachaca, están corriendo. ¿Para qué tú quieres que Dios te coja si tú no vas a aguantar levantamiento? ¿Para qué tú quieres que Dios te señale si tú no vas a aguantar que Saúl? Y tú ves gente que se para, pan, se para una silla, pan, se para otra, y todo el que sale, sale con los dientes gruñendo. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted cree que es fácil tener llamado? La gente quiere que Dios le coja, pero después que Dios le coge está llorando por el mismo llamado que le pidieron a Dios hace años. Y hay gente que Dios le ha dicho no, y es por el amor que le tiene a ellos.
La mayor expresión de Dios es un no a una petición tuya. ¿Por qué? Porque tú a veces le pides a Dios una esposa y tú le dices a Dios, dame esto, y Dios no te la da. Y tú lloras con lágrimas de dolor. Pero Dios prefiere que tú llores 4 años y 6 meses que llorar toda una vida. Porque dice, porque en la noche será el lloro, pero en la mañana será cántico y alegría. Dios prefiere un tiempo de amargura como consecuencia felicidad, que felicidad y una vida de amargura. Por eso hoy yo le digo a Dios, gracias por los no de ayer, porque hoy estoy aquí gracias a los no, no a los sí. Las mayores bendiciones de Dios no fue la que Él te dio cuando tú se la pediste, fue la que Él te negó darte cuando la pediste. Y yo no sé qué viene, que los no de Dios son los que más tú anhelas. Abraham no quería matarlo, pero ese no quería tenía que volverlo un sí quiero. Jesús no quería morir y dijo, pasa de mí esta copa, y ese no tuvo que aprender a convertirlo en sí. Porque la oración es donde Dios se vuelve aquel que mata tu voluntad para que nazca la de Él. Y Él entró diciendo, aleluya, yo no quiero morir, pero luego sale de ahí diciendo, ¿dónde están los que me buscan para matarme? Jesús dijo, oren y velen para que no entren en tentación. ¿Cuál es la tentación que Jesús estaba viviendo en ese momento? Tentado a no morir. Y Él dijo, si no oro, no salgo de aquí queriendo morir. Ay. Por eso es que dice, Dios ama la sinceridad y la intimidad, no la intimidad. Porque cualquiera intima con Dios, pero no cualquiera es sincero a la hora de intimar con Dios. Ay, 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 ay. Por eso hay gente que no están viviendo victoria. Es porque creen que la victoria se obtiene cuando salen al campo. No, la victoria se obtiene en la intimidad antes de ir al campo. Que dice Proverbios que los hombres preparan los caballos para ir a la guerra, pero antes de ir ya Dios decidió quién gana. Y la batalla tuya no son con los de afuera, es con Dios aquí adentro. Por eso dijo Jacob, peleate con los hombres, lo venciste, y peleate conmigo y también me venciste. ¿Por qué? Porque la intimidad de tu pelea con Dios. Y le dice, yo no quiero morir. Y viene y dice, sí tienes que morir. Señor, pero ¿por qué? Si yo no quiero, no tengo la fuerza. Si tienes que morir, yo te la voy a dar. Yo voy a enviar un ángel para que te fortalezca. Y cuando te levantes y salga de aquí, salga fortalecido, dispuesto a hacer aquello para lo que yo te marqué. Porque no basta con tú saber cuál, porque Jesús sabía para qué nació, ¿sí o no? ¿Qué dijo Juan de Jesús? ¿Cómo lo presentó? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Juan sabía la misión de Jesús y Jesús sabía la de él. ¿Usted está aquí o se fue? Juan no sabía quién era que venía a morir como Cordero, pero sabía que uno venía. Y la señal que se le dio fue que el que tú veas que el Espíritu de Dios descienda sobre él y repose sobre él, ese es. Juan no sabía quién era, pero él dijo, la señal se me fue dada. Ajá, porque el Espíritu da testimonio de quién tú eres antes de tú llegar a los sitios. Antes de un predicador pararse a predicar, hay gente de discernimiento que sabe si trae o no trae de Dios. Ay, no, gente está entendiendo aquí. Si sabe si un come habichuela o es un hombre de oración. Entonces, en la intimidad es donde Dios mata la voluntad de Jesús y nace la de él. Porque no es lo mismo tú sabes cuál es la voluntad de Dios. Usted no ha visto ocasiones donde usted sabe qué es lo que le conviene y qué no, y aún usted sabiendo lo que puede hacer. Pero la oración es donde Dios te fortalece para que eso que tú sabes que tienes que hacer, pueda hacerlo. Entonces, cuando Jesús le dice, oren y velen para que no entren en tentación, Jesús no le está predicando a ellos de algo que él no está viviendo, porque Jesús no era predicador de falacia. ¿Cuánto Jesús dijo? No solo de pan vivirá el hombre. Cuando estabas alto en un banquete, ¿cuánto? ¿Sin qué? Jesús no predicaba mueca. De que hay que orar y él no.
Porque a veces el que sabe que es la oración en hebreo, en griego, en arameo y en chino y en latín, en japonés, el que menos ora. Y te da un estudio de la oración y dice, wow, este tipo está loco. Jesús era llano, pero vivía lo que... Cuando Jesús le dijo, oren para que ustedes no sean vencidos a la hora de ser tentados, él estaba diciendo porque él estaba siendo tentado a no morir. Satanás. No hable de Satanás porque después se turba la gente. Entonces hay distintos niveles de fe. Estoy cerrando. Jesús no se admiraba de la gente por lo que hacía, sino por la fe cuando lo hacía. Usted va a notar, míreme, lo digo o no lo digo. Le voy a decir el paso para que si se va a turbar, se turbe ahí sentado. Jesús, de lo más que enseñó fue de la fe. Y de lo menos que enseñó fue de la oración y el ayuno. Me voy de aquí, Samuel, ya. ¿Sigo o no? Cuando Jesús enseñó de la oración, cuando los discípulos le preguntaron, enséñanos a orar. Oye, ni Jesús fue que les quiso enseñar. Ellos tuvieron que decirle, Señor. ¿Por qué ellos no le dijeron, enséñanos a hacer milagros? Porque ellos entendían que lo que producía los milagros era la oración, pero la oración correcta. Hay gente que no sabe orar. Porque saber orar no es hincarse a orar. Me voy de aquí. La oración necesita unos ingredientes que si falta uno, el arroz sale desabrido o sale pasado de sal. No, hay gente que está entendiendo aquí. Orar. No sé, mire, los libros que yo me he estudiado son de la oración. Porque yo entendí que la oración eficaz, o sea, la oración que produce resultado, es la oración de gente justa. Dios mío, cuántos religiosos haciendo ayuno que Dios ni le importa, ni lo ve, ni nada. Se van a turbar, le dije aquí. Aquí, mire, si yo paro el fariseo aquí y paro el pastor de la iglesia, que se supone que tiene que ser el doble de lo que es usted aquí, el pastor no le da por los tobillos a ese fariseo. Ayunaba 2 veces a la semana. ¿Quién aquí tiene años ayunando 2 veces a la semana? Nadie. Los fariseos eran instruidos en la palabra desde niño. Y para poder ser fariseo tenía que pasar por un proceso de décadas de años siendo formado para poder llamarse fariseo. Aquí nadie sabía más que ese tipo. Conocía a la Tanaf de cabo a rabo. Era un hombre que diezmaba. Aquí sí está fuerte. Yo creo que aquí ni yo me puedo parar ahora. Dice que de todo diezmaba. Era tan estricto con el diezmo que él no pesaba, no. Él contaba. Tanto grano son tanto diezmo. Y ese tipo, Jesús está diciendo que el cielo lo ignoró. Levante la mano, diga santo. ¿Cómo es posible que el cielo ignore una gente que ayuna tanto y que diezma tanto y que es tan preparado en la palabra? Como usted y yo no somos ni una quinta parte de él. Porque la oración necesita ingredientes para que sea eficaz. Y uno de ellos es la vida de justicia. Y la vida de justicia, ¿saben qué está basada el creyente? En entender que lo que tiene por gracia. Y cuando tú entiendes la gracia, tú entiendes que todo lo que tú tienes, lo tienes porque Él decidió dártelo, no porque tú eres mejor que Él, aunque Él no lo tenga. ¿Cuál fue la causa de que sus oraciones sean bloqueadas? ¿Sabe cuál fue? Un pensamiento y un sentir de grandeza. Dice que antes de la caída está la soberbia. ¿Por qué que tú el grande cae? Por soberbia. Porque cuando tú empiezas a crecer y donde tú llegas te abren paso y te la dan, es difícil. Cuando usted está abajo, usted lucha con el desánimo y la depresión y el autoestima. Pero cuando usted sube, su lucha no es con el orgullo. Porque donde usted llega pueden haber cientos y dicen, Ezequiel, no, ese apóstol, siéntamelo al lado. Todo el mundo agua y el Gatorade. Ay, se fue la alabanza aquí. Van para los campos a predicar. Todo el mundo en cuarto con abanico y él con aire. Alaba. Tú el que va a predicarlo, pues le entregan ahí a la mala. Y cuando él va a predicar hay que hacerle una introducción que hasta con violín. Y
Y eso te va elevando el ego. Por eso digo, este hombre ungido, se me olvidó el nombre, él dijo que la lucha de él es con el orgullo. Benny Hinn se llamaba. Dijeron, Benny Hinn, ¿cuál es tu lucha más grande? Todo el mundo esperaba que él dijera las mujeres, el dinero. Él dijo, mi lucha más grande, que lucho todos los días, es con el orgullo. Porque una vez Dios te lleva a las alturas, allá arriba el oxígeno no igual que aquí abajo, que tú respiras. Allá tú estás, y mientras más para arriba, más sofocado es el aire. Denle un aplauso a Cristo. Pedro se hunde y Jesús le reprocha su falta de fe. Jesús está en la barca durmiendo, lo despiertan, tienen miedo a morir. Jesús se levanta y le reprocha su falta de fe. Jesús seca, maldice la higuera se seca. Los discípulos se maravillan de ver cómo Jesús tenía poder para eso. Y Jesús le dice, es la fe lo que hace eso. Jesús está en el monte orando con Pedro, Juan, Jacobo, se transfigura. ¿Qué lo hiciste? Por la fe. Usted no va a encontrar otra enseñanza de Jesús más centrada en la fe que la fe. Él lo dice, hay que orar mucho, no, hay que creer. Porque por más que tú ores, si no crees, tu oración es nula. Y hay niveles de fe. Por eso Jesús llega a un lugar y dice, la mujer de la fe es grande. Llega a otro lado y dice, este centurión tiene la fe más grande que todos los israelitas, porque nadie tiene la fe del tamaño de este hombre. Dice que el don que yo tengo, yo lo puedo usar según la medida de la fe. Escuche eso. La fe en lo profético, en los dones, es como esta copa. ¿La está viendo aquí? Eso es la fe. Y mientras más grande la copa, más fe. No sé si me la van a coger ahora. Te está diciendo que cada quien use el don según a la medida de fe. O sea, lo que limita tu don es tu fe. Todo el mundo aquí puede tener el don de ciencia, pero no todos fluyen al mismo nivel en el don de ciencia. Lo que delimita quién fluye más y quién fluye menos no es que Dios se la cogió con uno y con otro no. Es que uno tiene más fe que otro. ¿Qué coge más? ¿Esta copa o un botellón? Si tu fe es así, por más que tú ores, se puede botar lo que tú le eches, pero es hasta ahí que va a faltar. Si tú oras mucho y crees poco, hay oraciones que se están de más. No es que ore menos, no es bloqueo. Es que el recipiente lo cambie para que cuando usted ore se llene más. ¿Usted está aquí o se fue? Denle un aplauso a Cristo. Dos puntos y cierro. El primer punto de la fe es que la fe en ocasiones no se enfoca en el que necesita el milagro, sino a veces en quien lo rodea. A veces quienes provocan el milagro no es el necesitado, el que rodea al necesitado lo impulsa a creer para que él reciba. La mujer del flujo de sangre, ¿cómo empieza la historia? Dice, ella escuchó hablar de Jesús. Alguien